cual será llevado adelante por Federico Mazzoni, licenciado en Biodiversidad y profesor de Biología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Ecología por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y actualmente trabajando en el área de investigación en producción vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Rafaela. Llevaremos adelante una exposición de 15 a 20 minutos y luego daremos lugar a una ronda de preguntas. Les pido por favor que apaguen los celulares y bueno, doy espacio aquí al disertante. Bueno, gracias. Buen día a todos. Ante todo, disculpas por la voz. Bueno, la presentación consiste en tecnologías BT en el manejo integrado de plagas del maíz. Bien, el manejo integrado de plagas sabemos que es una combinación de diferentes técnicas: control biológico, fisiológico, químico, resistencia varietal, para mantener a los organismos perjudiciales en niveles inferiores a lo que causen daño económico. Y el desafío es cómo integramos la tecnología BT a los distintos aspectos del manejo integrado de plagas. Hablemos de bioecología de las plagas, umbrales de daños, control biológico, control químico. Bien, principales plagas en maíz. En la Argentina, Spodoptera frugiperda, la isoca cogollera, Diatraea sacaralis, el barrenador del tallo, y Helicover pasea, la isoca de la espiga. Sobre estas especies vamos a referirnos. Un poquito de bioecología. Spodoptera la tenemos en el NOA, el NEA, en la región pampeana, hospederas en maíz, sorgo, soja y gramíneas, ¿no es cierto? Frecuentemente tenemos presión en los bordes, en aquellos lotes enmalezados o con no buenos barbechos. Puede actuar como cortadora en el arranque, ¿no es cierto?, en la implantación, como defoliadora cogollera y también consumir granos. Encontramos la masa de huevos puestas en capa, generalmente en el envés de las hojas. En nuestros trabajos, en el 100% de los desove los encontramos en las etapas iniciales, B2, B3, 4 hojas del maíz en el envés. Esto es un indicio importante para estimar qué población podríamos tener en el lote, considerando que de un desove se pueden expandir y, por decirlo de alguna manera, atacar 25, 50 y hay trabajos que hasta 100 plantas. Nacen las larvas de este desove. Allí vemos una imagen. Y los primeros daños que van a hacer, digamos, a consumir la epidermis, primero el tejido externo, ¿no es cierto? Y después las larvas en estos estadios van a atravesar la epidermis y se va a magnificar el daño. Aquí tenemos una larvita de mayor tamaño en su estado, digamos, alimentándose. Posteriormente, alrededor del tercer estado larval, cuarto, el daño es mayor, se intensifica y se introduce dentro del cogollo. Por lo tanto, no queda expuesta a algún mecanismo de control que intentemos hacer. Estos son los daños que comúnmente vemos en nuestros maíces. Bien, por otro lado tenemos al barrenador del tallo, Diatraea, también en la región NOA y NEA, con importante expresión en la región pampeana. Hospederas, maíz, sorgo, bueno, caña de azúcar, también forrajera, y sabemos que se introduce en el tallo, genera orificios, penetra en el tallo, ahí sucede su ciclo, atraviesa distintos estados larvales. Estos tallos, digamos, en estos tallos efectúan esa galería de 9, 10, 12 centímetros, y luego el orificio de salida, como aquí se ve, y emerge. Acá tenemos una imagen de larvas pasando el invierno. En los tocones lo podemos encontrar, y si este lote va a maíz, tenemos que monitorear y esperar una posible presencia en el año siguiente. Por último, la isoca de la espiga, también la encontramos en la región del norte, el NEA, el NOA y la región pampeana, y deposita sus huevos digamos, en los estigmas, en la floración femenina. Luego, digamos, los desoves, digamos, la larvita empieza a consumir el estigma y finalmente
se introduce dentro de la espiga, afectándonos en general el ápice y consumiendo los granos. Bueno, acá están algunas imágenes del daño propiamente dicho. Bien, ahora que hablamos un poquito de la biología, ¿qué son las tecnologías BT? Sabemos que se introduce, digamos, un gen en la planta y codifica la producción, digamos, de una proteína para algunas especies de lepidópteros. También hay dípteros para coleópteros, pero a nosotros nos interesan los lepidópteros. El ciclo de vida de esta bacteria, de Bacillus thuringiensis, y de ahí su nombre de maíz BT, tecnologías BT, pasa por distintos estados vegetativos, de transición a la esporulación, de esporulación y maduración de las esporas, en el cual genera dos tipos de proteínas insecticidas, ¿no es cierto? Las proteínas CRY por un lado y las proteínas víptera, o VIP, perdón. Ejemplos, sí, víptera para las proteínas VIP y CRY1F, específica para Spodoptera, CRY1AB para Diatraea. Bien, los beneficios de la tecnología BT, ya esto es muy conocido: mejora los rendimientos, calidad, simplificación y flexibilidad en el manejo, épocas de momentos para sembrar. ¿Y cómo es el marco regulatorio argentino? Bien, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Ministerio, se basa en informes técnicos de sus tres, digamos, direcciones con sus equipos, CONAVIA, SENASA y la Dirección Nacional del Mercado de Granos, y evalúan los aspectos de riesgos ambientales, así como la parte de salud en el consumo, salud animal, salud humana, y la parte del análisis económico de las exportaciones. Los distintos tipos de eventos aprobados en la Argentina a partir del 98 están volcados en esta tabla, aprobados por CONAVIA, hasta finalmente los últimos eventos, digamos, en 2016, donde se apilan el evento TC1507 con el MON 081 y digamos que se combinan las proteínas CRY con las VIP. Ahora, muchas preguntas por ahí que nos hacen es de dónde salen las proteínas, de qué eventos, y hay confusión en esto. Es decir, por eso acá volcamos en esta grilla. Sabemos que, por ejemplo, Hércules tiene el evento TC1507 y su proteína es la CRY1F específica para Spodoptera. En BT Triple Pro, MON 89034 va a tener estas proteínas insecticidas, y este otro evento es el que tiene esta proteína para tolerancia a coleóptero. Bien, y acá encontramos también las proteínas VIP con este evento y BT11, la CRY1AB. Estas son las distintas tecnologías que hoy tenemos, o estas herramientas, ¿no es cierto?, de manejo. Ahora bien, al hablar de las tecnologías BT, es importantísimo hablar del manejo de la resistencia. El modelo principal, alta dosis más refugio, es decir, la alta dosis, ¿en qué consiste? El uso de cultivares con, digamos, dosis de toxinas 25 veces superior a la concentración necesaria para el control de una plaga. Es decir, nuestra bolsa de maíz debería tener esa semilla, esa concentración que me mate por encima del 25 veces a este insecto, ¿sí? Sí, bien, gracias. La resistencia recesiva, es decir, tenemos, hablando de genética, estas posibilidades: homocigota dominante susceptible, RR, heterocigota susceptible, R grande, R chiquita, y la homocigota recesivo resistente, en donde es importante, al hablar de resistencia, esto, ya que la frecuencia inicial de los alelos, digamos, es baja, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En las poblaciones los alelos resistentes son bajos, por lo tanto, el cuarto pilar es la presencia de refugio, el refugio estructurado, el cual se hace, digamos, o se debe hacer, porque el nivel de adopción realmente no es muy alto. En un extremo del lote se siembra un maíz no BT, que puede ser un RR, al lado del lote BT, ¿no es cierto? Acá hay una distancia mínima de 1500 o hasta máxima de 1500 metros, ¿no es cierto? Y esto es por la movilidad de los adultos, de los lepidópteros, es decir, yo necesito colocar a una cierta distancia que los adultos que se generen aquí
se puedan cruzar con aquellos que surjan del lote BT. ¿Se entiende? Sabemos que el apareamiento es aleatorio y sabemos que al reproducirse estos individuos con aquellos posibles resistentes generados en el cultivo BT, su descendencia va a ser susceptible. Y ese es el objetivo del refugio estructurado y aquello que estamos buscando que se logre. Bien, por otra parte, habrán escuchado hablar de, además del refugio estructurado, el refugio integrado. Este es el refugio en bolsa y en síntesis consiste en una mezcla de semillas BT y no BT en la misma bolsa, ¿no? Esto funcionaría para Diatraea saccarale, para el barrenador del tallo y sobre algunos eventos apilados que expresen más de una proteína BT, pero no para la Hisoca cogollera por la movilidad de las larvas. Es decir, cogollera tiene una vez que el adulto desova, tiene una movilidad muy importante, por lo tanto, al nacer en una plantita, digamos, no BT, y, digamos, puede cruzarse una planta BT y se va a morir y no tengo ese RR grande que quiero. ¿Se entiende? No tengo ese insecto susceptible que yo pretendo que se cruce con el potencial resistente. Y por otro lado, esa larva a lo mejor transcurre el segundo, el tercer, el cuarto estadio y migra en el quinto estadio y va a ingerir una dosis subletal. Y por eso que no sería apropiado para Spodoptera el refugio en bolsa. Bien, al hablar de manejo, la Hisoca cogollera sabemos que es más frecuente, hay más daño y más difícil control, hay muchos antecedentes en esto. Entonces, es importantísimo el monitoreo en los lotes BT. Cuando uno acá es una manera de monitorear, ¿no es cierto? En cuatro sectores del lote yo cuento 25 plantas consecutivas y evalúo cada 4 días la presencia del daño de cogollera. Nosotros sabemos que cuanto más esté en el lote, cuanto más sitios de muestreo tenga, voy a aproximarme más a la realidad o al universo real de la población. Pero también debemos considerar que debe ser práctico, llevadero y que yo al 4.º día tengo que volver al lote a monitorear para que no se me escape la población, y esto es así en los estadios iniciales del maíz, ¿no? Está concentrado el periodo de monitoreo. Si bien tengo que monitorear el cultivo semanalmente, en las etapas iniciales es importantísimo recorrer el lote cada 4 o 5 días para no tener sorpresa. Y como umbral de daño se estableció, digamos, el 20% de plantas con daño grado 3 en la escala Davis. Y ahora vamos a pasar a mostrarla. Esta escala va desde el 0, sin daño visible, hasta 9, que es destrucción total del cogollo, ¿no? Nos concentramos en el grado 3, que son lesiones circulares y pequeñas, de forma rectangular elongada, hasta 1.3 centímetros de largo, presente en el cogollo y hojas. ¿Qué es esto? Es este daño marcado, es decir, bueno, acá está la escala completa, hasta el estado nuevo, que es como comúnmente nosotros encontramos los lotes pasados, ¿no es cierto?, donde comúnmente el 80-90% de las aplicaciones foliares se realizan a destiempo, y en esta etapa, cuando ya tenemos la Hisoca dentro del cogollo y digamos, no expuesta al control químico como comúnmente observamos. Sabemos que las diamidas, reguladores de crecimiento y espinocidas pueden utilizarse por su persistencia, fundamentalmente acá y que pueden hacerse en el lote BT y en su refugio, en el caso de llegar a ese umbral. Como recién decíamos, acá no es necesario porque realmente ya es tarde, ya el daño ya pasó, las larvas, en la mayoría de los casos encontramos una larva grande en donde ya consumió el porcentaje de dieta que necesitaba y bueno, va a pasar a empupar. Y por otro lado, las aplicaciones foliares, digamos, estamos convencidos que una aplicación alcanza. Hemos escuchado 2 aplicaciones, 3 aplicaciones, nos parece un exceso total, ya que de pasarse el umbral de daño se puede utilizar un producto con persistencia y estaríamos protegiendo muy bien nuestro cultivo. Bien,
Por otro lado, al hablar del barrenador del tallo, en Estados Unidos, en Brasil, bueno, en síntesis sabemos que la resistencia la tenemos a nivel nacional. En 2014 a los BT Triple Pro y HX en distintas localidades de San Luis. Y al hablar del manejo, no se recomienda la aplicación de insecticida en el maíz BT y tampoco en su refugio. Sí, el monitoreo, pero en aquellos maíces, digamos, para choclo, en los pisingallos, determinando la presencia y el color de los huevos. Acá encontramos los umbrales para ese tipo de maíz. Bien, como recién decíamos, el control químico, en el caso de los maíces no BT, para diatraea, dentro de la semana de hallar los huevos anaranjados, yo podría hacer el tratamiento. Y estos productos funcionan bien para cogollera también. Por supuesto que no puedo pensar en otra cosa más que favorecer a los enemigos naturales y por eso optar por productos selectivos, y ese es el camino que nosotros buscamos para ayudar a los benéficos, en el caso de Cacán Umbral, hacer un control químico, pero siempre apoyándonos de las herramientas naturales. Sean tomícidos, sean arañas cangrejos, entomopatógenos, la tijereta o dermápteros, ¿no es cierto?, que los vemos habitualmente en nuestros cultivos. Bien, y ahora para pasar un poquito a los ensayos o a nuestros resultados en Rafaela. Como objetivo, evaluar las tecnologías MG, BT triple y comparado con un testigo RR sin BT, y analizar las distintas especies de lepidóptero. Estos son diseños en bloques con 4 repeticiones. ¿Cómo evaluamos cogollera? Con la escala de Davis. Helicoverpa sea, determinamos la presencia de larvas en la espiga, presencia de daño de la espiga y cuál es el porcentaje de esos granos dañados de la espiga, ¿sí?, que vendría a ser severidad. Y en el caso de diatraea, número de orificios de entrada de la larva, la galería con tamaños mayores a 1,5 centímetros hasta 10-12 centímetros y orificios de salida. Evaluamos entre 80 y 100 plantas en cada tratamiento. Bien. Bueno, nuestros primeros resultados, encontramos que los BT triple respondían muy bien a Spodoptera frugiperda versus los materiales MG con una sola proteína. En rojo se ven los daños. Y en el caso del Helicoverpa, si bien se ven las dos azules, en esta barrita es la presencia del Helicoverpa y en la presencia de daño, pero en estas chiquitas se ve el número de granos dañados por espiga. Es decir, nosotros ¿qué hicimos? Contabilizamos, una vez que determinamos la presencia del Helicoverpa y si tenían daño en las espigas, sacamos todas las espigas y contamos todos los granos afectados versus los granos totales. Establecimos porcentajes y bueno, y este es el resultado. Un pequeño porcentaje de esos granos realmente son dañados en función de los granos totales de las espigas. Bien, siempre vale aclarar, las fechas de siembra que hemos hecho fueron la segunda quincena de diciembre, en todos los casos, en todos nuestros ensayos. Bien, ahí está detallada. En la segunda experiencia encontramos muy buena respuesta para Spodoptera en BT triple, en la campaña 2013-2014, en MG 15% y 34% del nivel de infestación, digamos, el material RR no BT. Helicoverpa sea, encontramos 60% en el testigo, también un importante porcentaje en MG, pero cuando de nuevo evaluamos realmente cuáles son esos daños, esos granos que están afectados, son muy poquitos y están acá marcados. Y en el caso del porcentaje de daño por diatraea, solamente en esta campaña encontramos en el testigo, y muy bajo. Bueno, los rendimientos hallados en esa experiencia fueron de 2.000 kilos de un material plano versus apilado.
Y acá lo que hice es compaginar las campañas 2014-2015 con las 2015-2016 y tratar de trabajar con los lepidópteros en forma separada. Entonces, para Spodoptera, nosotros pusimos todas las tecnologías disponibles en el mercado, un testigo, bueno, un Decal 7210, MG 7210, un Duo 560, BT Triple Pro 7210, un 510 PowerCore y un NK 900 Viptera. Y acá solo cambiamos el 507 PowerCore y acá pusimos un SIN 840. El resto, el 7210, se respetó. Y vemos que los eventos, digamos, los híbridos con tecnologías apiladas siempre fueron diferentes de aquellos con tecnología simple o sin tecnología de protección. Siempre por debajo del 20%. Esto lo evaluamos durante todo el ciclo y encontramos que en los testigos alcanzan el umbral a partir de 3 o 4 hojas en el maíz, ¿no? En ese momento, en los testigos, encontramos el daño en casi un 90% de las plantas y aquí en un 50% de las plantas. En cuanto a la presencia de larvas y su dinámica, bueno, en realidad esto es una foto de ese momento, en donde explica que en el testigo yo tengo 8 larvas vivas cada 10 plantas, en HX lo mismo, y la tendencia es similar al daño que encuentro en escala Davis. ¿Se entiende? Bien. Por otro lado, al hablar de la isoca de la espiga, separamos plantas con larvas en espigas, es decir, presencia de larvas, y plantas con daño en espigas, independientemente de la magnitud de ese daño. Entonces, las plantas con larvas están en azul oscuro para todos los híbridos, en ambas campañas, y las plantas con daño con las barritas blancas. Hemos encontrado que siempre todos los tratamientos fueron diferentes de Viptera. Esto por un lado. Y si vamos al número de larvas y a la presencia de daño, es muy diferente, digamos, las tecnologías CRY comparados con Viptera. Ahora bien, recién hablábamos de qué porcentajes de esos granos están afectados en función de los granos totales. Sabemos que esos granos son principalmente los afectados, los del extremo de la espiga, muchos no han cuajado, son granos más chicos y en comparación con el resto de los granos de la espiga, el porcentaje es muy bajo y están marcados en rojo. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a Diatraea sacaralia, el barrenador del tallo, campaña 2014-2015. Bueno, teníamos el antecedente en los materiales BT triple, a la proteína CRY1A105 y CRY1F, a los materiales HX con antecedente de resistencia. Y en la campaña 2014-2015 encontramos, digamos, en los testigos un importante número de plantas con orificios y prácticamente todas tenían presencia de galerías. Estas galerías, de nuevo, como decía antes, son, digamos, abrimos todos los tallos y encontramos, digamos, consideramos dañada cuando superan el 1,5 centímetros de la galería. Aquí encontramos los materiales HX, también con un 16-18% de daño, y el resto de las tecnologías se mantuvo bajo. Y bueno, en la campaña pasada encontramos 16% de daño en los maíces BT triple. Estas son las diferencias de rendimiento de unos 3.000 kilos, comparando los HX con los máximos rendimientos. Y como conclusión, las tecnologías BT triple, PowerCore y Viptera alcanzaron, digamos, valores inferiores a los umbrales en esas etapas fenológicas y sabemos que son actualmente eficaces herramientas de manejo para Spodoptera frugiperda. Dentro de lo que son nuestros promedios, en maíces, digamos, no BT, es decir, eventos, digamos, sin eventos o híbridos planos versus apilados, 2.200 kilos de diferencia aproximadamente
y eventos simples con la proteína CRY1AB versus apilados, 1.800 kilos aproximadamente. Estos son datos, digamos, de nuestros ensayos. Viptera fue eficaz contra Diatraea saccharelli, el no presentar plantas con daño, y Hércules, BT triple resultaron levemente afectadas para las campañas 14-15, 15-16 respectivamente. Y por último, Viptera brindó tolerancia al Icover pasea y se diferenció significativamente, digamos, del resto de los materiales BT. Pero la elevada presencia de las larvas no implicaría un impacto significativo en los rendimientos. Como recomendaciones de la industria semillera, en general, las rotaciones de cultivo, monitoreo de plagas y malezas, aplicación de insecticida, momento oportuno, el control de malezas y rastrojos y, muy importante, la siembra de los refugios, que en realidad está último, pero debería ser el primer punto. Y sabemos que, digamos, como puse acá, que el incremento de los niveles de tolerancia a las distintas proteínas de insecticida es un proceso evolutivo y va a resultar fundamental el refugio para mitigar la resistencia. Y bien, por otro lado, sabemos que, digamos, cómo se van a comportar nuestros híbridos va a depender de la relación genotipo-ambiente, del año en particular, de la tecnología de protección que utilicemos. Sabemos que son muy sensibles a los factores físicos de humedad y temperatura, principalmente. Por eso es que en esta campaña, que se avecinaría, bueno, un año neutro o más seco, nosotros deberíamos monitorear continuamente o cada 4 días, como estaba hecho en el protocolo, para poder realizar las aplicaciones oportunas en el caso de tener que hacer alguna intervención. Bueno, nada más, muchas gracias. Este es el grupo de trabajo en Rafaela. Bueno, por favor, si alguien tiene preguntas, levanten la mano y ordenadamente las vamos a tratar de ir respondiendo. Una pregunta, para el caso de cogollero, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Hacer aplicaciones en el refugio o no? Mira, fundamentalmente monitorear el maíz BT y monitorear el refugio por separado, primero. En el caso de hacer una intervención en el refugio, sería viable alcanzando los umbrales de daño correspondientes y voy a proteger ese refugio, que en realidad es el 10% del lote. En la Argentina está determinado ese porcentaje, es un 10% de mi lote. Y hacer una aplicación con un producto de alta persistencia, pero no por ventanas como por ahí lo estamos escuchando, ventanas de aplicación, sino realmente cuando aparece la plaga, cuando aparecen los primeros desove y yo voy monitoreando, me voy a dar cuenta que lo voy a aplicar en ese momento. En general en Rafaela tenemos los primeros desove en segunda hoja, tercera hoja, ¿no? Y, digamos, va incrementándose la campana, porque es una campana de Gauss, digamos, los momentos de oviposición, y luego se ameseta. Yo no tengo que apurarme a hacer la aplicación, porque en ensayos que tenemos en Rafaela, a umbral, es decir, al día 0, la respuesta en rendimiento no fue tan importante como la aplicación que realizamos al día 4, después del umbral. Y mejor aún, al día 8, después del umbral. Es decir, que yo no me debo desesperar cuando encuentro los primeros daños y alcanza el 20% de plantas con daño en grado 3 en la escala Davis. Yo puedo tener una semana tranquilamente entre que compro el producto, si ya lo compré, llamo a la máquina y me va a hacer la aplicación. Por ejemplo, con un producto digamos, uno de los más costosos en el mercado, al clorantraniliprole, a las dosis que cuesta unos $300 el litro, a las dosis que necesito, vendría a ser unos $25 más o menos la hectárea, más el costo de $5 de aplicación, más o menos. Pero con una aplicación estamos convencidos que le brindamos una buena protección durante esa etapa. Después la planta ya es más fuerte, adquiere un vigor importante y
puede sobreponerse perfectamente al daño y sobre todo si encuentra un periodo de lluvia allá por febrero, en donde ya la planta va a tener otra respuesta. Gracias. ¿Es correcto pensar en una reducción del porcentaje de refugio en tecnologías tipo PowerCore? Digamos, la empresa propone 5% de refugio en eventos apilados. Nosotros estamos en una situación ya con antecedentes de resistencia y sabemos de las bondades que tiene esta tecnología en cuanto a disminución del uso de insecticidas y demás aspectos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si actualmente no hacemos los refugios, digamos, sería forzar a la presión de selección y complicado. Yo lo veo complicado. Yo prefiero que unifiquemos criterios, que adoptemos ese criterio, que encontremos, que cambiemos placa, encontremos la disponibilidad de ese híbrido plano para hacerlo y que sea del 10%. El sentido de todo esto es perpetuar la tecnología. Es mejor hacer un 5% que no hacerlo, ¿no? Pero en otros países encontramos 20%, es decir, nosotros sabemos que si generamos esos adultos, y recién respondiendo de nuevo a la pregunta de él, ¿por qué decimos que sí podemos hacer una aplicación? Porque en maíz no es lo mismo que en soja una aplicación en cobertura total. Yo no voy a controlar el 100% de los individuos en cobertura. Por lo tanto, ese remanente podría cruzarse con los posibles resistentes del lote BT, ese remanente en los refugios, ¿se entiende? Pero es muy importante la adopción y la falta de adopción, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ahora, donde ya tenemos los problemas a flor de piel, sí se ve inquietante la industria, semilleros, y nos preguntamos cómo hacer para perpetuar esta excelente tecnología en el tiempo. Y bueno, además como explicábamos anteriormente, del principio de alta dosis, es decir, que estos híbridos de esta bolsa que nosotros compremos contengan esa alta dosis, el productor no lo sabe, no lo puede determinar, no hay forma, o sea, sabemos que recibimos eso cuando compramos en la distribuidora, pero sí lo que podemos hacer es el refugio estructurado. Es decir, hay una parte importante de las empresas que tienen que cumplir y que el productor no puede hacer nada, pero sí lo que puede hacer el productor es la siembra de refugio. La empresa debe facilitar el calibre para que yo pueda sembrar con mi misma máquina ese 10%, ¿no es cierto? Y el productor hace lo suyo. Es decir, acá estamos todos involucrados y queremos que estas tecnologías perduren. Disculpa, ¿me podés repetir qué tipo de herencia tienen los BT? No te oigo. ¿Qué tipo de herencia tienen? ¿Recesiva, dominante? Recesiva. Recesiva. Sí, yo aclaro que no soy genetista, pero los casos de resistencia que hubo en el país fueron recesivas en las poblaciones de diatraea para los materiales HX y para los materiales, para las proteínas CRY1A105 y CRY1F. Bueno, en Spodoptera... No, te pregunto si para Spodoptera es igual la resistencia o... Sí, es decir,
Los mecanismos de resistencia, la resistencia es un proceso evolutivo, es natural en la población. En las poblaciones prístinas, las poblaciones naturales, naturalmente hay individuos seleccionados de esa población que son RR. Es decir, eso es algo natural que nosotros no podemos manejar y por supuesto que cuando aplicamos un insecticida o tenemos dentro del genoma de la planta una proteína que si bien es específica porque se une o sea, es desdoblada por una proteasa y unida a determinados receptores de la pared del tracto digestivo, digamos, del insecto, son específicas para determinadas lepidópteros, ¿no? Porque cada uno tiene su receptor. La resistencia va a ser un proceso que se va a desencadenar. Nosotros lo que intentamos con estas alternativas, estas herramientas, es postergarla en el tiempo, pero independientemente de una especie y de otra, ¿no? Tanto para Spodoptera frugiperda como para Diatraea sacaralis, en donde son específicas para esa, no para Helicoverpa, porque cada una de estas proteínas insecticidas sabemos que la controla parcialmente y está mostrado en los resultados de ensayos a campo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en cuanto a la siembra temprana en esta zona sur de Santa Fe, ¿se justifica la utilización de los maíces Triple Pro, Power Core o Vítera en relación a un HX? Bien. Por parte de las plagas, ¿no es cierto?, Spodoptera, que el ciclo estaría entrando en la terminación del ciclo del cultivo. Bien. Los eventos, digamos, HX con su evento TC1507 tiene su proteína CRY1F. Esa proteína es específica para Spodoptera. Estuvimos, por las evaluaciones que hemos tenido, realmente no estaría funcionando como debiera porque tenemos los mismos resultados de daño en nuestros testigos versus en los híbridos HX, ¿no? Por otro lado, Spodoptera viene migrando desde el norte, por lo tanto es probable que la tengamos con mayor intensidad en los maíces tardíos y de segunda y por eso ahí es justificable el uso de las tecnologías BT. Pero en los maíces de siembra temprana, salvo, ¿qué pasó? Como en el invierno pasado, en el anterior, que fueron benignos y no hubo, digamos, grande mortalidad de las larvas, podría tener a lo mejor pupas sobrevivientes del invierno y nuestra primera generación encontrar algunos daños. Pero en realidad estarían posicionados para utilizarse en los maíces tardíos o maíces de segunda atrás de un trigo, atrás de un cultivo, ¿no? Concentrados en ese momento, porque ahí ya se van multiplicando las generaciones, ahí son más voraces en esta época, por las altas temperaturas, las bajas humedad relativa, ¿no es cierto? Y los daños son mayores. Yo no voy a encontrar el mismo daño en mis híbridos de primera con respecto a los de segunda. Bueno, muchísimas gracias. No, por finalizado el taller.